Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo que el auditorio nos vea a través de la red de YouTube. El día de hoy iniciamos con el programa de miscelánea histórica, que tiene la finalidad de hablar de cualquier tema de la historia. Y en particular vamos a iniciar un programa sobre lo que sería Miscelánea 21, dedicado a todos aquellos que han egresado de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades, que ahora es el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales. Y para iniciar, pues tenemos una persona de la primera generación, que es Omar Ali Salazar Blas, que además es de los que estamos haciendo este proyecto de miscelánea histórica, y vamos a iniciar con su análisis de su trayectoria y su tesis y estas investigaciones que hizo hace ya cierto tiempo. Oiga, hace 3 meses que le compré este reloj y no camina. ¿Y cómo quieres que lo camine? Si todavía no cumple el año. Omar, ¿cómo estás? Bien, doctor, muchas gracias por la invitación. Creo que este proyecto favorece mucho a quienes ya egresamos de la Facultad de Humanidades, extinta Facultad de Humanidades, pero que finalmente seguimos de alguna manera en esta cuestión de la historia, quizás ya no dedicados formalmente a la investigación, pero sí difundiendo lo que es el saber histórico, ¿no? Y a mí me da enorme gusto que hacer este proyecto, ser parte del proyecto, pero también difundir algo que en algún momento significó pues un paso. Que está por ahí escondido. Que está por ahí escondido, exactamente. Que esa es nuestra principal preocupación. Muchos de los trabajos de investigación de los egresados se quedaron en la biblioteca y ya nadie las conoce. Y nuestra intención es difundir lo que ellos hicieron en la medida de lo que sea posible, que se conozca no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional o incluso internacional, porque son investigaciones muy importantes. Por ejemplo, en la investigación del día de hoy de Omar, se llama Los noticiarios cinematográficos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, el caso de Cine Mundial 1962. ¿Qué nos puedes platicar un poco de entrada de esta, por qué el título y por qué esta situación del cine mundial? Pues yo creo que como todo joven que se va formando en cuestiones de historia, a veces elegimos temas de acuerdo a afinidades, de acuerdo a cómo va el discurrir de nuestros mismos estudios en licenciatura. Yo siempre tuve un gusto personal por el cine. A mí me encanta el cine, principalmente el clásico, nacional, extranjero, y en algún momento a finales de la carrera, con algunas de las materias que nos dieron, especialmente de historia cultural, de historia de la prensa, surgió la idea de acercarme a estos noticieros, ¿no? No sabía, la verdad, mucho del tema. Conocía un poco lo que era la historia de la televisión en México, que habíamos tenido algún trabajo en la licenciatura, algo de la historia de la prensa, que concretamente fue la materia que se nos dio, pero del cine pues conocía más bien aspectos de tipo pues de entretenimiento más bien, ¿no? Nunca hacia la producción, nunca hacia los trabajadores mismos del cine. Y derivado de esa última etapa que viví en la Facultad de Humanidades, ya preparándome fuera del tronco común, en cuestiones ya de historia, decidí pues tomar esta idea, ¿no? ¿De dónde surgió? Tuve algunas lecturas que fueron previas a inicio de esta investigación, particularmente de noticieros procedentes de España, y de ahí me interesé. Dije, debe de haber algo sobre México, y efectivamente
hay noticieros afortunadamente todavía conservados, pero pues no había mucha información al respecto. ¿Qué es Cine Mundial? Cine Mundial partió de cuestiones que tenían que ver con la producción de revistas. De hecho, había una revista muy importante para la difusión del cine, se llamaba Cine Mundial, y lo que me di cuenta es que formaba parte de un grupo o conglomerado de diversos medios. ¿Por qué? Porque los productores de este noticiero, llamado Cine Mundial, hacían otro tipo de labores, no solo referidas al cine, sino también al circuito de la distribución de películas, de exhibición, también de lo mismo, y igual incursión en otros medios, radio, la incipiente televisión. Y bueno, para mí Cine Mundial fue una sorpresa dentro de todo, porque considero que de los existentes, primero que nada es el accesible en un archivo público, pero también es como este programa, como una miscelánea de un todo, una embarrada de tipo noticioso sobre cuestiones que en su momento eran de actualidad. Me llama mucho la atención el año 1962. ¿Por qué 1962? Curiosamente, la Filmoteca de la UNAM preserva de Cine Mundial prácticamente todo lo que se produjo finales de los años 40 hasta principios de los 80. Y de este noticiero en particular pues tiene toda la colección. No sé ahí sí quién lo donó, porque esa cuestión no lo exploré, pero pues empecé a pensar cuál sería un año particular de estudio importante para la historia de nuestro país. Los años 60 siempre a cualquier historiador le llama la atención, sea o no profesional. De hecho, yo tengo varios alumnos que preguntan aspectos de la cultura de los años 60. Y bueno, surgió a partir de lo que yo vi de sentido en cuanto a que el medio me podía dar información de carácter mundial, precisamente por hacer referencia a eso de Cine Mundial. Este noticiero estaba dividido en información nacional, pero también proveniente de dos países en particular, uno Italia y otro Alemania. Entonces eso me permitió también entender que en un periodo importante como es la cuestión de la Guerra Fría, pues seguramente tendría impacto en los noticieros, en la cuestión de los medios de comunicación en México. Y bueno, ahí noté que el año 62 para mí fue un hecho especial. ¿Por qué? Tenemos la crisis de los misiles, que fue una de las periodos de tensión, considero, más importantes entre la extinta Unión Soviética y los Estados Unidos, y evidentemente impactaba en lo noticioso, ¿no? Por ello, en este noticiero del año 62, donde se da la crisis, donde se da una serie de informaciones respecto a esa crisis, lo consideré un caso particular de estudio. Y bueno, también a veces por cuestiones no necesariamente políticas, sino culturales, la visita culturales políticas, hablando de la visita de Kennedy a nuestro país en el mismo año, y de Marilyn Monroe, pues también creo que fue un buen pretexto para estudiar ese año en particular. Es interesante porque eso lo pasaban en los cines, en los intermedios de los cines. Yo estaba chamaco y me acuerdo que me gustaba mucho ver esa parte de los intermedios, porque traía un tipo de información diferente aparte de lo que se conocía comúnmente, ¿no? Y qué coincidencia, 60 años después, la crisis de Ucrania. Fíjese que no lo había pensado así. Yo creo que cuando uno egresa va entendiendo algunas de las enseñanzas que se nos da en la licenciatura, y estos ciclos que se viven históricos parecería que son simples coincidencias, ¿no? Pero tiene una historia más allá, ¿no? Si hoy vemos a las personas actualmente hablando de la guerra de Ucrania y no tienen referencia a lo que fue la Guerra Fría, definitivamente no entienden la mitad de lo que es la historia de largo plazo, ¿no? De mediano plazo, como le podemos conocer. Sí, es
el año 62, por ello, para mí significaba eso, ¿no? Una bisagra hacia un mundo que quizás en México no estaba muy bien comprendido, porque finalmente la mayor información que nos llegaba, pues nos llegaba a las grandes ciudades, y en los años 60, pues la única gran ciudad quizás ampliada era la zona metropolitana de la Ciudad de México. Estamos hablando de que los años 60 es un parteaguas entre la vida más bien urbana que empieza a ser en mayor porcentaje en México respecto a la rural, ¿no? Estamos en un año particular. Es interesante porque todavía era un México rural. Todavía el 60% de la población vivía en el mundo rural y el 40% estaba en las ciudades. Este es el punto de cambio. No solamente por eso, porque también hacen los cambios de las comunicaciones. 1964, el pájaro madrugador, con una de las misas de Paulo ¿qué es? Sexto. Paulo VI, sí, exactamente. Entonces sí es interesante eso. Pero aquí me llama la atención otra cosa. ¿Qué papel juega el Estado en esta cuestión de permitir o no permitir la información en esa época? Estamos en una época también donde ya está consolidado el Estado por revolucionario. Tiene muchos brazos que le llaman estas corporaciones sindicales. Evidentemente esto impacta a los medios de comunicación, máxime que la censura es fuerte desde un inicio con la prensa, con esta prácticamente monopolio del papel que tiene el Estado para repartir a los medios. La televisión pues todavía no se crea, no es este monstruo que hoy tenemos, pero el cine en particular es un medio que no solo de entretenimiento, sino también que a la gente le es accesible por los costos que significaba, ¿no? Entonces desde ahí vemos el papel del Estado en cuanto a qué se puede ver y qué no se puede ver, ¿no? Ok, eso del Estado por revolucionario, por supuesto que es un proyecto sonorense, ¿no? Y aquí me llama la atención también el papel que juega Vasconcelos. Ahí, ¿qué coyuntura hay para ver esta cuestión de la cultura, el cine, la prensa y el proyecto vasconcelista? Estamos en los años 60 para mí también en un parteaguas de la educación pública en México. Aunque Vasconcelos ya no se tiene presente, sí sus alumnos de Vasconcelos, su sucesor en la Secretaría de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, particularmente Bodet, le dedica especial atención a esta difusión. Estamos hablando de la creación de las normales que no existían en los años 60 para profesionalizar una nueva normal, ¿no? Una nueva normal. Nuevo proyecto de normal. Tenemos a la impresión de libros de texto gratuitos desde el año 59, pero particularmente a inicios de los 60. Tenemos un crecimiento exponencial en ese sexenio de Adolfo López Mateos, si no me equivoco, de la matriculación tanto en primaria, pero es particularmente hacia lo que va a ser secundaria. Entonces, todavía el medio por esta posibilidad que tenía la gente común de acercarse al cine, tiene esa fuerza, ¿no? Y considero que eso es lo relevante, pues, de esos noticieros, que sí podían llegar a N cantidad de personas. Y ahora, ¿qué papel juegan las industrias? De la comunicación, por supuesto. Son muy importantes porque sin el capital que se fue formando desde los años finales de los 20 y particularmente en los 30, donde se da un apoyo particular a los empresarios mexicanos nacionales, incluso proveniente de otros países como Estados Unidos, pues determinaba muchas de la creación de nuevas industrias, como lo fue la de la radio, como también la ampliación del espectro que tenían los mismos empresarios, ¿no? Si vemos, aquí nos podemos encontrar, particularmente hablando de Emilio Azcárraga, o de la familia Azcárraga más bien, como un empresario en principio de cine, también lo podía hacer de radio,
como lo vimos después de televisión, pero se van formando estos grandes conglomerados, no sé cómo llamarle, donde el impacto de ellos determina una política de información también, ¿no? Y creo que su papel es fundamental. Y sobre el espacio público y el espacio individual, ¿cuál es la perspectiva que tú ves en ese momento? Es decir, porque el individuo pues es como alguien aislado, ¿no?, frente a la entidad del Estado, sí, y el papel que juega el Estado en la difusión de las ideas. En este sentido, no entré mucho al tema de esos, vamos a decir, espacios de referencia, pero sí notamos que la información que se va distribuyendo en este tipo de medios afecta a la parte individual. Estamos en una época, insisto, de parteaguas entre, digamos, la vida preponderantemente urbana, donde los medios de comunicación están ya pues consolidados, y donde también se dan la aparición de otros medios, quizás un poco más independientes, y que hacen que la participación sea mayor, ¿no? Creo que eso es lo fundamental también de esta tesis, porque el panorama que teníamos antes de que pues realizara yo mi trabajo en la historiografía, pues no había una información sobre cómo podían impactar este tipo de informaciones, ¿no? Máxime que estamos en una época donde difícilmente el común de la población viaja a cualquier lado, y ver información de otros países pues sí debía llamar la atención, debía de jalar la atención del público, ¿no? Hablaste en plural. Creo que nos estamos olvidando de alguien importante ahí, de tu asesora de tesis. No puedo, evidentemente no puedo obviar la segunda formación que yo tuve en la facultad, porque definitivamente una cosa es estar estudiando la licenciatura y luego todo ese proceso final que es la titulación, ¿no? En su momento en la Facultad de Humanidades solo había 2 modalidades de titulación, pues que era tesina, tesis, no había de otra. En algún momento después me enteré que alcanzando un promedio de 9 se podía, pero muy difícil alcanzarlo, porque por los profesores sí que nos tocaron, la verdad es que decían muy bien, ¿no? El 10 es para Dios, el 9 quién sabe, ¿no? Y bueno, la verdad que este segundo periodo que viví de formación, en donde pues me tardé un poco en este proceso de investigación, mucho se debió, la verdad, a la buena guía, la estructura que me dio la doctora Laurence Coudard Gravel, que bueno, es especialista en cuestiones de prensa, pero también considero que tiene una forma de estructurar el trabajo que no en cualquier parte se encuentra, ¿no? Bueno, pues por ahí le enviamos un saludo a la doctora Laurence Coudard. Ya sobre el periodismo, en los años de 1940 a 1960, ¿cuáles serían sus características de ese periodo? Es un periodo donde pasamos de la guerra, el conflicto, a un periodo de pacificación y de institucionalización de toda una serie de dinámicas, ¿no? Y la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, además. Y en medio de todo eso, yo creo que un proceso en donde el mexicano común empieza a entender que hay una modernidad distinta sobre la cual actuar, ¿no? ¿En qué sentido? La dinámica de la vida rural pues no daba para entender lo que sucedía a nivel mundial. Considero que los años 40, 60, por el impacto de la Segunda Guerra Mundial en particular, va a tener un efecto de un tipo, puedo pensarlo, a lo mejor me voy a equivocar, pero de globalización de lo que es entender el nuevo mundo, ¿no? La nueva dinámica que se estaba gestando, ¿no? Y creo que en ese sentido muchos de los profesionales que se forman
para los medios de comunicación ya no son empíricos, ya no son de aprenderlo fuera de lo que son las instituciones educativas. Ahora se están formando, ¿no? Y creo que esa dinámica la vemos en esta cuestión de los medios de comunicación masiva, particularmente en el cine, porque muchos fotógrafos o aprendices de fotógrafo se convirtieron posteriormente en camarógrafos de cine o en camarógrafos de televisión. En el caso de Cine Mundial, eso me encontré, productores, publicistas, camarógrafos que empezaron a hacer una serie de primeros trabajos y que después se convirtieron en personajes importantes para el periodismo a nivel nacional. Hay varios nombres, pero creo que eso es lo importante. Bueno, ya que estás tocando el tema, y sobre los noticiarios y revistas de cine, ya en la parte especializada, ¿cuál es su papel en ese momento? En ese momento, al no tener un acceso directo de lo que era la televisión en particular, era una ventana, un pequeño panorama de lo que pasaba en otros lugares sobre cuestiones culturales, políticas, económicas, y creo que eso le daba la importancia al noticiero. La gente se distraía en estos intermedios que había entre los largometrajes, entre la cuestión de entretenimiento, pero también era una forma pues de acercarse a lugares que pues antes solo ni en los museos, ¿no? Porque ¿quién visitaba museos en esa época fuera de lo que es la Ciudad de México, ¿no? La provincia pues tenía seguramente las grandes ciudades algún museíto, pero definitivamente era una ventana al mundo, así como Cine Mundial. Para mí era una ventana al mundo que se gestaba. Y sobre esa cuestión de qué era la Ciudad de México en ese periodo, ¿cuál es el papel que juega como centro de difusión cultural? Porque también ahí, incluso las universidades se están fundando en la década de los 40, 50, ¿no? Sobre todo 50 y 60, ¿no? Pues para empezar, las universidades estatales, perdón. Había más salas de cine que universidades seguramente, y cabían más en los cines. Hay una cosa que me llamó la atención mucho de la parte estadística. La zona metropolitana de la Ciudad de México, lo que llamamos la zona conurbada en otro sentido, empieza a crecer a partir de los años 40, pero ya en los años 60 comienza esa invasión hacia otras entidades. El Distrito Federal ya no solo se considera la zona metropolitana, sino también algunos municipios especialmente del Estado de México. Sí, Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, la ciudad de Nezahualcóyotl. Exactamente, por ahí. Entonces, ¿qué noté respecto al cine? Siempre les pongo el símil a mis alumnos. Hoy entramos a una sala de cine, la más grande quizás tiene 500 butacas, y les digo, imagínense el Cine Florida, más de 7,000 butacas. Y el más pequeño, el Bondojito, según recuerdo, 800 butacas. Y uno hace esta estadística sobre el número de butacas, personas que podían acceder al cine, pues era más fácil ir al cine que cualquier otra situación. Y por los costos, pues también era accesible, ¿no? Entonces, esta dinámica que se ve en el crecimiento de la población, también tiene un impacto en los lugares de entretenimiento, en particular del cine, que ya tenían un crecimiento importante de los años 40, pero en los años 60, vamos a decirlo, llegan a una cima, ¿no? Donde quizás a partir de ahí empieza a decaer pues la misma industria. Uh-huh. Ya sobre Cine Mundial, porque sí me llamó la atención esta relación de que es un medio que se difunde a través del cine. ¿Qué papel juegan ahí las industrias, las casas distribuidoras y las casas productoras? ¿Qué podías comentar sobre ese punto que yo creo que es muy interesante? ¿Quiénes son los dueños? ¿Qué hacen? ¿Cómo se les ocurrió esta idea? En estos días que estuve revisando mi trabajo después de pues ya 17 años de haberlo concluido,
francamente recuerdo lo que fue el proceso, pero cuando uno relee lo que escribió alguna vez, se da cuenta de o ciertas lagunas o ciertos destellos que nos iluminan un camino distinto, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que por azar, yo le dije alguna vez a la doctora Lorenz, por suerte, me dijo, no es suerte, es saberlo buscar. Llegué a una empresa que se llama Medios Publicitarios, donde el señor Carlos Villamil me atende. La verdad no recuerdo por qué llegué con ellos, pero pues tenía esta empresa que se dedicaba básicamente a sacar una estadística de la cuestión publicitaria y dar una serie de costos de lo que sería la publicidad en diversos medios, radio, cine, televisión, prensa, etcétera. Y bueno, afortunadamente tenía un archivo pues como privado muy interesante, desde los años 40, toda una serie de revistas que contenían una información sobre distintos medios. Y bueno, le hice una entrevista al señor Carlos. No fue una entrevista muy larga, porque me dijo, yo no me dediqué a eso, mejor te voy a conseguir a la persona que sí trabajó ahí. Pues perfecto. Pues bueno, nada más y nada menos era la persona que se encargaba de la cuestión administrativa de noticiero de Cine Mundial, el señor Carlos Almada Trapero. Bueno, este personaje son de esas individuos que uno agradece como historiador, porque tienen toda una serie de memorias sobre lo que vivió y lo que vivió en un periodo largo de la creación del noticiero de Cine Mundial. Creo que cuando uno puede entablar esas charlas es donde se abre más el abanico de lo que es la posibilidad de obtener información importante, y ahí pues me encontré que este noticiero era pues un producto surgido de una serie de empresarios que ya llevaban tiempo en los medios de comunicación, entre ellos Emilio Azcárraga Milmo, que en ese momento todavía no heredaba el imperio que tenía su padre, pero bueno, tenía este tipo de medios, y Gabriel Alarcón, que también era un empresario importante de los medios de comunicación, pero específicamente del cine, y bueno, una serie de amigos que se unió para producir noticiero de Cine Mundial. Que como lo digo, era un bracito más de todos los brazos que tenían alrededor de la producción pues de entretenimiento y de información. Entonces Cine Mundial pues forma parte de este tipo de conglomerados, que finalmente pues una corporación ligada a la forma en cómo se debía comunicar pues una serie de informaciones. ¿Y cómo se distribuía? La distribución era muy similar a lo que pasaba con los largometrajes. Los productores hacían pues el noticiero en particular, se hacían semanalmente, de ahí que en el año 62 tenemos 53 noticieros analizados en el periodo, y de ahí pues utilizaban a las secciones sindicales respectivas de distribución. Si no me recuerdo, era la sección 5 del sindicato de trabajadores de la cinematográfica. Exactamente, y ellos se encargaban de la distribución hacia los cines. Desconozco en particular si a la provincia llegaban, porque en Publiciza, en esta medios de publicitarios, venía una serie de catálogo donde era donde impactaba este tipo de noticiero, ¿no? Es decir, uno contrataba el noticiero de Cine Mundial para que se difundiera alguna publicidad, y de ahí se les otorgaba, de acuerdo al impacto que se quería, pues una serie de circuitos de cine, ¿no? Entonces, supongo que en las ciudades más importantes, sí. Sí, pero particularmente en la zona metropolitana, porque pues estamos hablando de 120 cines, y bueno, las butacas de 1,800 a 7,000, pues son una buena cantidad. Y ya como si le dieras una calificación a Cine Mundial en el aspecto cultural, no solamente la parte política, porque se difundía mucho de las cuestiones de la política internacional, ¿qué papel crees que desarrolló en esta cuestión de la difusión cultural?
a la luz de lo que ahora vemos en la televisión, es una forma de hacer programas en México. Es decir, donde tengamos la parte política, tenemos la parte deportiva, entretenimiento, cultura, pero este tipo de difusión cultural donde se nos da una información que el espectador pueda retener para, dicen por ahí, ampliar su cultura. Cine Mundial le daba mucha importancia a este tipo de informaciones donde se difundía la obra de artistas antes reconocidos, Diego Rivera, Tamayo, si no más recuerdo, está también ahí mencionado, la obra de un taxidermista, que quizás pues oficios que ya posiblemente existen pocos, pero era ameno en ese sentido, es decir, ampliaba el abanico de lo que quizás el público en común conocía, y eso para mí era importante, porque difícilmente encontrábamos a la mano pues información sobre ello, ¿no? En 15 minutos, más o menos. De hecho, muy poco, 5 minutos, era muy rápido el noticiero, sí. Algunos de 5 o 10 minutos, pero además, insisto, es esta forma de hacer programas que, si lo vemos hoy en cualquier, particularmente los programas de televisión donde se informa de todo un poco, pues tiene ello, ¿no? Sketch de entretenimiento, cultura general, se presentan una serie de artistas y a veces se influye en lo político. Pero ahora te hago otra pregunta sobre el mismo material. Como material histórico, ¿qué valor tiene? Como fuente. Insisto, siempre en la perspectiva uno recuerda algunas situaciones que amplían la importancia de este tipo de fuentes. En algún momento, cuando fui a la Filmoteca de la UNAM, agradezco mucho el apoyo que recibí de ellos, por error se me mandó un material distinto. Se me mandó cintas que tenían que ver con cuestiones de la Revolución Mexicana. Y tontamente dije, no, eso no me interesa, eso no es lo que yo pedí. Pues nunca lo vi, es un material que no a cualquier persona le dan acceso. Ahora yo creo que debe ser más restringido. Pero bueno, cuando llegaron las latas de Cine Mundial, eran varias, recuerdo que pues el momento de proyección era en la sala que está en San Ildefonso, que tiene la Filmoteca ahí. Pues era muy breve, ¿no? Entonces no podía tomar muchas notas. ¿Qué hice? Pues los grabé con una cámara y de ahí los empecé a ver una y otra vez. Y lo que me di cuenta es que cada uno de esas semanas tiene una forma de comprender a una sociedad que siempre anhelamos conocer. Yo era fanático de los años 60 y con ello me sumergí en una época que no viví y que no conozco, ¿no? Recuerdo a los portaaviones norteamericanos que se informaba llegaron al puerto de Acapulco, Veracruz, y bueno, jamás he visto un portaaviones en estos años que llevo desde los 90 quizás con esta cuestión de interés sobre la política, la sociedad en México, ¿no? Entonces, tiene mucha información Cine Mundial, que quizás ahora con la perspectiva la puedo notar más de lo que yo noté en esa época, ¿no? Es un material muy valioso. También hiciste el comentario sobre la entrevista a este personaje Almada, sí. ¿no? Me llama mucho la atención porque muchos historiadores piensan que la historia oral como que no tiene valor. ¿Qué importancia tiene la historia oral para la reconstrucción de los procesos históricos? No solo me ha tocado hacer este trabajo de rescate oral, de hecho la tesis de licenciatura tiene menos que la que hice posterior en maestría, eso será otro cuento, pero es fundamental para abrirnos el camino a otro tipo de informaciones. ¿Por qué? Porque en las entrevistas a Villamil, a Almada Trapero, a Coti Hernández, que es la propietaria de el Noticiero Universal, que bueno, Ensalada Popov, se llamaba Ensalada Popov en particular, pues no hubiera tenido acceso si no hubiera preguntado, no hubiera entrevistado a personas. Es decir, uno me llevó al otro.
Villamil me llevó a Almada Trapero me llevó a Coti Hernández. Entonces es fundamental para la búsqueda de información. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Evidentemente tomar al pie de la letra lo que nos van diciendo nuestros entrevistados, pero sí considero que a lo largo de la experiencia, poca o mucha que tengo en investigación, me he encontrado personas que guardan información en su memoria de vida, y que sí es importante contrastarla para afirmar pues una hipótesis que tenemos, ¿no? Para mí ha sido fundamental encontrarme con estas personas. Y esta cuestión de la relación entre el noticiero, ya sea Cine Mundial o cualquier otro, y lo que es la memoria social. ¿Qué entiendes por memoria social y cuál sería su influencia del noticiero en esa visión? En esta tesis sí pequé de inocencia, en algunos sentidos. Al final de mi trabajo, donde hice un rescate de los medios de comunicación que me llevara hacia el surgimiento de estos noticieros, también quería ver lo que es la recepción del noticiero de cine como tal. Me puse a entrevistar a personas en el centro, en el Zócalo de la Ciudad de México. Me encontré con muchos chascos, pero algunas personas que sí tenían dentro de poca o mucha memoria que tuvieran sobre el noticiero, recuerdos importantes de lo que para ellos significaba ver este tipo de producciones que no era lo principal a ir a ver en una sala de cine. Y sí recuerdo que algunos no solo describían aspectos que eran casi evidentes, pues información de qué tipo la daban, etcétera, sino también recuerdos de su infancia y de cómo esa infancia se vio marcada por algunos personajes, en particular el cómico Pomponio, que parecía en este tipo de la producción de Cine Mundial, y que era parte del entretenimiento, ¿no? Parte de cómico blanco, donde pues nos da un momento de risas, ¿no? Y eso creo que para un niño de la época sí debió significar un momento de entretenimiento, para romper la tensión. Exacto, la tensión de la Guerra Fría. Ajá. ¿Te parece es interesante lo de la memoria social? Porque, estamos hablando del mismo tema desde el momento en que te hago la pregunta, ¿cuál es la importancia de lo que ves en el noticiero para la reconstrucción de la historia? Y esta pregunta de las entrevistas que tú hiciste con la gente para conocer qué es la memoria social, ¿no? Cómo sí hay una influencia en la sociedad sobre lo que puedes ver a través de los medios de comunicación. Sí, porque son como, estructuras que se van formando con el tiempo de la forma en cómo se nos quiere comunicar X o Y situación, ¿no? Cine Mundial, en un periodo particular donde se da una tensión fuerte entre dos potencias, algunos historiadores reconocen la crisis de los misiles como quizás el punto más álgido de la Guerra Fría, y cómo se nos quiere disfrazar de no pasa nada, están los portaaviones, pero tenemos también buenos artistas. Además puedes visitar Italia y Alemania, acercarte al telón de acero. Como si eso fuera un mundo aparte. Como si fueran diversos mundos aparte. Hoy tiene mucho la gente esto de los multiversos gracias a la cuestión del cine, y particularmente de lo que tiene que ver el cine de superhéroes. Pero finalmente en los años 60 con el mundo que apenas empieza a abrir, el mundo rural hacia lo urbano, nos damos cuenta que hay un multiverso también de formas de interpretar. Sí, lo que ahorita estamos entendiendo es que hay un peligro en todos estos medios de comunicación por la información o desinformación que puede haber, y es un tema de actualidad. Y lo seguimos. Porque se están creando muchos universos paralelos ahí. Le llaman una serie de vasos comunicantes, ¿no? ¿Qué se nos comunica? Y usted hizo referencia muy bien a lo que es la crisis en Ucrania, la guerra en Ucrania concretamente, pero pues a través de qué recibimos información, de los mismos medios, gestados
pues desde los años 40, y donde los productores, distribuidores, etcétera, y los que dan las ideas para hacer estos programas, pues finalmente tienen la misma mecánica: mezclar información dura, donde hay que tener un juicio muy especializado para entender la información, con información muy banal quizás, o de entretenimiento, o bueno, para ellos mismos dicen, ¿no?, para aligerar la carga, para pasarnos a otras cosas pues más amables, ¿no? Y sí, eso lo notamos en Noticiero de Cine Mundial. Pues con este paralelismo me llama también la atención esta cuestión de que no pasa nada. Ucrania quién sabe dónde está, y hay una guerra por allá, y en el resto del mundo no pasa nada. Ese es un paralelismo. Y el otro paralelismo es: ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Eso sin lugar a dudas. Digo, hoy vemos cómo, desconozco del tema, insisto, pero Putin para el común de la población pues es un dictador sanguinario y lo que sea, pero pues bueno, ¿quién nos los dice? Pues los mismos medios que nos han venido diciendo que las instituciones funcionaban bien, que los partidos funcionaban bien, ¿no? No me voy a meter ese tema porque creo que, insisto, tendríamos que tener información más al respecto, pero sí lo vemos en las producciones de medios de comunicación, donde la noticia se aligera con otro tipo de noticias que desafortunadamente a veces le importa más al público, ¿no? Y Cine Mundial ese carácter tenía, mezclaba información indirecta. Lo que sorprende es que lo mencionen, ya no porque digo, los portaaviones aparecen y bien nos dicen, nos visita el portaaviones tal X al puerto de Acapulco, como si fuera una visita al paraíso de México, pero por otra parte pues estamos en una tensión donde el gobierno mexicano también tiene una postura. Así es. Pues permíteme felicitarte porque la tesis es un trabajo amplio, extraordinario. ¿Qué recomendarías a los futuros historiadores que quisieran trabajar sobre cine? Porque tú nada más trabajaste el 62 como parte de una explicación histórica. Claro. Pero dices que hay desde los años 40, hay sí, como 20 años ahí de historia, si no es que más. Primero que les recomiendo, desempolvar ideas que se van empolvando con el tiempo. Cuando empezamos a pensar en esta idea de miscelánea histórica, yo rescaté mi tesis, ¿no? La tenía pues guardada, bien resguardada, y yo creo que es desempolvar esas ideas que se pueden refrescar con las nuevas generaciones. Evidentemente animarlos a seguir esta profesión que a mí en lo particular me ha dado buenos frutos, y más en la parte intelectual, que es lo que finalmente para lo cual uno se forma. Esa no desanimar su trabajo. Yo me llegué a encontrar con personas que me dieron información, pero porque también la busqué en medio de una ciudad que estamos hablando de 10 millones de habitantes, donde me pude haber no encontrado a nadie. Y yo recuerdo un caso en particular, que desafortunadamente no lo exploré. Estando en el Zócalo de la Ciudad de México, me encontré, por azares del destino, entrevisté a la hermana de Pomponio, la hermana del cómico, que Ajá. en ese momento estaba ya en sus últimos años de vida. Falleció, si no me equivoco, unos años después, o un año antes de que yo terminara. Nunca lo pude entrevistar. Eso es algo que se queda ahí en deuda, pero el historiador es esa persona que empieza a buscar esos tesoros ocultos que están por ahí, y que yo creo que en la licenciatura no se nos forma en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay el tiempo quizás, y también no hay la madurez en el caso de nosotros para entender la profundidad de esas pequeñas enseñanzas, ¿no? Yo les diría ello. Es una carrera que, bien lo dicen, a largo plazo vas a obtener los frutos que tú requieres, pero también necesita uno tener estructura, pasión, evidentemente, pero también saber esperar el momento para concluir estos proyectos. Y ahora que hemos platicado con Rafael Aguirre Temamatla, que es también
miembro de honorario. no Sí, honorario, claro. es participativo, ¿verdad? De este proyecto de Miscelánea Histórica, y de Oscar Lorenzana, que es nuestro asesor técnico. Un saludo por ahí a Rafael y a Oscar. En este sentido, es parte de esta idea de consolidar ideas y proyectos a futuro que tienen que ver con la historia. Yo creo que en este mundo de la comunicación masiva proliferan distintos programas, ¿no? Unos con contenido fuerte, importante, otros con contenido muy vacío, muy poco crítico con lo que nos está sucediendo. En un estado de Morelos en donde vemos el deterioro de la vida, en particular la vida social, uno iba a la capital de nuestro estado en las noches, como recuerda uno a veces la Ciudad de México, y no pasaba nada. Hoy ya después de las 8 no puede salir uno. Creo que es importante que la gente empiece a reflexionar sobre esa memoria que tiene, ¿no? Y que hay memorias que nos pueden llevar a hacer una sociedad mejor. Cuando hice este trabajo de cine mundial, de 250 personas que entrevisté, yo creo que alrededor de un 60% recordaban siempre esta época como una época importante, con las carencias que se tenía, pero importante en el sentido social. Y creo que estos programas ayudan o pueden ayudar a ello, ¿no? Considero que es uno de los objetivos de Miscelánea Histórica, acercar al público no especializado a temas de la memoria social, de la memoria histórica, pero también que observen que hay otras formas de entender nuestra realidad que pueden ser no solo interesantes, sino también formativas, ¿no? Eso creo que es importante. Y desde esa perspectiva, ¿cómo lo ves para los futuros historiadores o aquellas personas que estén interesadas en seguir la licenciatura en historia? Primero que nada, es un camino por el cual ellos pueden entender qué hacemos los historiadores. Yo recuerdo cuando entré a la Facultad de Humanidades en el semestre 0, que nos aventamos pues un semestre que no valía nada, pues no sabía qué iba a estudiar, no tenía idea de lo que era historia o humanidades en particular, y ahí quizás la exigencia para esa primera generación fue mayor, porque pues nadie sabía para dónde iba, ¿no? Sabía que tenía una idea de lo que eran las humanidades, pero yo en lo personal no había leído ningún libro. Yo me formé como técnico en construcción, en físico matemático, ¿no? Lo que había agarrado era palas, picos y todo ello, pero no libros, ¿no? Entonces, creo que ahora las generaciones llegan mejor preparadas, con mayores herramientas, provengan del sector público-privado. Eso es lo rico de Humanidades o de hoy SICSER, que mezcla toda una serie de alumnos que provienen de distintos estratos, y que la formación que ahora se les está dando, el acercarse más a partir del internet a lecturas de otro tipo, pues era algo que nosotros no teníamos, ¿no? Y creo que eso es también una parte importante de este programa. Además, que también ser un medio de difusión de sus ideas, pues sea útil, pues para que ellos difundan la investigación misma que estén llevando a cabo. Pues muy bien, no me queda más que darte las gracias, porque en realidad esta plática es una plática de enseñanza. Si te das cuenta, no solamente vimos el medio, ¿no? Sí. que trabajaste, sino también algunos elementos sobre la historia, cómo hacer historia, en particular del mundo del presente, ¿no? Claro. Que en ese sentido es muy provechoso. Espero que a nuestros escuchas, oyentes, videntes, ¿verdad? Se interesen en esos temas y que estos programas sean de su agrado.
Tenemos para dentro de unos días más adelante una sorpresa de la una segunda sorpresa generación. porque vamos a entrevistar también a otro miembro de las primeras generaciones egresados de la licenciatura de Historia de la extinta Facultad de Humanidades, que es Dante Aguilar, un historiador regional especial, sobre todo del mundo de Morelos en el siglo XX. Creo que les va a agradar mucho. Pues le paso la voz a mi estimado Dante y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias a todos por su atención y nos veremos la próxima ocasión. Ondeado en las aguas del puerto de Veracruz el portaaviones Antietam de la Marina de los Estados Unidos. Llega en visita de cortesía. La formidable unidad marítima pesa 37.500 toneladas y tiene capacidad para 1.500 tripulantes y 90 oficiales. En la actualidad está dedicado a la capacitación de pilotos y tripulaciones. En el Antietam se implantó por primera vez el sistema automático de aterrizaje que ha servido de patrón o modelo para todos los grandes portaaviones norteamericanos. Cuenta con 3 elevadores para aviones situados en la proa, al centro y en la popa, además de tener 7 torres de radar y televisión. Su planta puede generar energía eléctrica hasta por 1.500 caballos de fuerza. Este gigante de los mares es ya un veterano y en la Marina le dicen la señora Canosa del Golfo.